Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena? Buenas tardes, Getafe. Aquí seguimos en el programa de las tardes. Cómo me gusta esto de venir los miércoles y de ponerme en este lado y no estar allí. No veáis lo distinto que se ve el mundo desde aquí, desde los micrófonos, que de allí metió en la pecera. Me voy a comprar un técnico, me voy a pedir un técnico para los Reyes. Quiero un técnico para por la mañana para los Reyes Magos. Se lo voy a pedir porque no veáis si se nota. Si se nota el poder estar aquí o el poder estar allí delante de todos los ordenadores y que la gente te coloque la música y lo ponga y no tengas que estar con las manos torcidas ahí poniente. Bueno, pues miércoles, debate, tertulia, y me acompañan, bueno, pues como cada miércoles, los miércoles que podemos, Eloy Galván, presidente de Getafe Voz. Me gusta a mí lo decir de presidente. Muchas gracias. Buenas tardes. Y nos acompaña también Esperanza Fernández, a ver que lo diga yo bien, miembro del Consejo Político de Unión Progreso y Democracia. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, aquí la tertulia, la verdad es que yo no sé por qué me he puesto aquí de moderador, porque el que la ha preparado y el que ha traído temas, el que nos ha propuesto cosas, en este caso ha sido Eloy Galván. Y nada, yo te cedo la palabra y empiezas tú comentando algunos de los temas que querías que tocáramos, y como luego tenemos muchos más, pues luego ya continúo yo si quieres. Me llegas al alma. No, yo solamente quería tratar un tema que me parece además adecuado, y en primer lugar se trata dos temas quería. El primero de ellos está relacionado con el IBI y la declaración que ha hecho el gobierno municipal de reducir el IBI principalmente en Los Molinos y Buenavista, a los nuevos habitantes de Los Molinos y Buenavista. La idea es reducirles el IBI al 50% aproximadamente, eso es lo que yo he leído. Y a mí me parece justo, además, porque las nuevas viviendas se han tasado en un precio tan alto como buena parte de las viviendas distinguidas de Getafe, y lógicamente pues eso lleva un IBI un poco más alto del que probablemente deberían llevar, especialmente cuando se les había prometido que ellos iban a tener un IBI reducido durante un determinado número de años. Se trata de nuevas viviendas, estamos hablando de Los Molinos y Buenavista, donde posiblemente ahora haya construidas, no sé, unas 8.000 o 9.000 viviendas, probablemente entre los dos lugares, entre las dos zonas. Y el IBI que habían estado pagando parece ser que estaba alrededor de los 450, 500 euros en este año pasado, este año concretamente, el 2015 en el que estamos. A mí verdaderamente me parece un poco alto, y no se trata ya tanto de rebajarles el IBI como realmente de que el ayuntamiento cumpla, y también diríamos las autoridades, aquello que les habían prometido, que los primeros años iban a tener un IBI reducido. No sé lo que os parece a vosotros. Luego, al hilo de este asunto, os voy a hacer otro planteamiento, a ver si os parece bien. Bueno, pues sobre lo de Los Molinos y Buenavista, lo primero que hay que decir que el Partido Popular llevaba en su programa la reducción del 50%. Pero la llevaba de una manera un poco alegre, porque luego a la hora de ponerlo en práctica eso no fue posible. No fue posible porque en Los Molinos y Buenavista, aparte de la vivienda libre, que no está hecha en su mayoría, hay vivienda de protección pública básica y limitada. Las básicas se les aplica una exención del 50% en el IBI durante los 3 primeros años, porque se las asimila a las antiguas VPO. Pero los técnicos municipales dijeron que las VPPL no eran asimilables a las VPO antiguas y por lo tanto no se les aplicaba esa exención, y dijeron que legalmente no era posible. Esto cuando estábamos hablando de las ordenanzas fiscales, creo que para 2014, se puso sobre la mesa y muchos ciudadanos lo pedían porque decían, es que esto lo dijo el PP en su programa y ¿qué pasa? Y no lo está cumpliendo. Entonces no se aplicó por esa razón. Por eso yo estoy ansiosa ahora por ver cómo lo va a hacer el gobierno de Sara Hernández, es decir, qué amarre legal va a coger
para que que dijeron los técnicos municipales, amparándose en la ley, que no era posible. ¿Cómo lo va a hacer posible? Quizá pueda ser por la vía indirecta en la que se dieron las ayudas que UPyD planteó para las personas desempleadas. Es decir, en las ordenanzas fiscales no puede figurar porque están tasadas por la ley las causas de bonificación, familias numerosas o tal, o las causas de exención, y entonces no se podía hacer, y se hizo por la vía de servicios sociales, una partida que se dotó y entonces se compensaba el recibo en el mismo acto, sin que tuvieran que pagarlo y luego recuperarlo. Y este año se ha hecho eso, pero pagándolo primero la gente y luego recuperándolo. Entonces no sé si en Molinos Buenavista va a ser así. Bueno, efectivamente el IBI, pese a todas las rebajas que se ha conseguido hacer y que UPyD ha estado bastante, no sé, ha tenido como uno de sus líneas de actuación el bajarla, pese a eso sigue estando caro y sobre todo en personas que todavía están pagando una hipoteca. Pero a mí se me plantea ahora que también puede ser injusto, ¿por qué Molinos Buenavista sí y el Bercial no? Donde también hay VPPLs que también se pueden ver en una situación similar y pueden sentirse agraviados y decir, bueno, es que geográficamente se van a aplicar algunas bonificaciones y otras no, quizá porque sean más antiguas y entonces ya sea más difícil de que les afecte, porque ya han pasado los 3 primeros años y en cambio en Molinos y Buenavista todavía hay algunas que están dentro de esos 3 primeros años. Pero eso, primero vamos a ver cómo se aplica legalmente. Y ahora Eloy, pues si quieres nos plantea... Bueno, a ver, José Luis... No, yo creo que en el tema de... A ver, me parece que es... Bueno, decía que era una promesa del Partido Popular y yo se la he escuchado como promesa al Partido Socialista. No sé si fue durante la anterior legislatura o si ya venía de una promesa de 2011. Es decir, lo que sí estaba claro, y yo creo que eso además empezó a comentarse ya con el propio desarrollo de los Molinos y Buenavista. Al principio empezó a hablarse de estas exenciones que incluso, no me equivocaría, si también se plantearon, se llegaron a comentar para el tema del Bercial ya hace tiempo. La cuestión es que cuando planteamos estos asuntos de estas bonificaciones, creo que cualquiera entiende que es, bueno, pues esa primera entrada en una primera vivienda que entra, pues bueno, por las condiciones, gente joven que necesita como esa ayuda. Es decir, una vez que empiezan a pasar los años, porque claro, pues mientras que los políticos no cumplen sus promesas electorales, tanto unos como otros, va pasando el tiempo y empezamos hablábamos del caso del Bercial, pero hay gente que ya lleva muchos años viviendo. En el caso de los Molinos, hombre, son casos más recientes, es cierto, pero ya hay gente que lleva ya, pues a lo mejor 1 año, o lleva 2, y no se le ha aplicado en los 2 o 3 primeros recibos, que a lo mejor era cuando más lo necesitaban. Planteabas un asunto que yo creo que hoy es, que parece que los políticos van más retrasados que la realidad, en el sentido de que a lo mejor ahora un planteamiento era, yo recuerdo pues esas ayudas que consiguió UPyD para los desempleados, que uno de los problemas que hubo, que denunciasteis, que era que cuando al final no se destinó todo el dinero suficiente por ese límite que se había puesto en el valor de las viviendas, que especialmente excluida a la gente que a lo mejor más lo necesita, en este caso, por ejemplo, de esos barrios de los Molinos y Buenavista, de gente que se encuentre con una hipoteca, que esté pagando 600 euros de hipoteca y que le venga un recibo del IBI de 600 euros, como ha habido en muchos casos, y le venía de golpe. Y esos vecinos no pudieron entrar en esas ayudas de desempleados porque habían establecido ese límite, en este caso el gobierno del Partido Popular, con lo cual no podían acceder, y de una partida de, si no recuerdo más, de 50.000 euros que se destinó entonces, se aplicaron solo 6.000. Seguro que Esperanza tiene los datos mejor que yo. Sí, así es. Entonces, desgraciadamente yo creo que al final en ese caso, por ejemplo, los políticos llegan tarde. Es decir, son promesas que sí, que una vez las hice hace no sé cuántos años, pero que hoy a lo mejor era más efectivo bajar el límite a esas ayudas a empleados para que fuera más justo, porque aplicársela a todas las viviendas en función de las distintas condiciones que tienen, porque el IBI es un impuesto muy injusto, en función de que no afecta a la renta del ciudadano, sino va pues a los metros cuadrados, a una vivienda. Entonces, claro, ampliar a que todos los vecinos en este caso, indistintamente de sus condiciones, puedan o no acogerse a una reducción general, no parece muy justo y muy progresivo. A mí me parece más justo, por eso lo que propusimos nosotros, porque eso sí tiene que ver con la renta de las personas, y eso es un impuesto más justo. Ahora, eso sí, las bases que hizo el Partido Popular fueron demenciales, porque quedaron excluidos todas las viviendas esas nuevas de gente joven que estaba con mucho esfuerzo pagando una hipoteca, y solamente les afectó a las que estaban por debajo de la mediana, aparte de que no se le dio difusión y la pidieron poca gente. Sí, pero y además que es curioso porque eso, es decir, en ese
ese tipo de viviendas que iban por debajo, pues normalmente pues podían ser gente que también tenían necesidades de ayuda, pero a lo mejor eran gente por el tipo de vivienda que ya las tenían pagadas en la mayoría de los casos. Eran vecinos que, hombre, se están acogiendo a lo mejor a las rentas estas mínimas de los 426 euros y que, hombre, que les venía muy bien también no pagar un IBI en ese mes de 200 o 300 euros. Esa parte yo creo que no la criticamos ninguno. Ahora lo que está claro es que alguien que tenga una hipoteca de 600 euros, por ejemplo, gente joven que los dos se encuentren en situación de desempleo, creo que la ayuda que se le podría dar con esos 600 euros no tiene color. Estamos escuchando aquí estos días, están empezando a pasar, mañana viene la alcaldesa y mañana intentaremos que nos cuente cómo van a ser esas ordenanzas fiscales y esos presupuestos, pero escuchamos siempre. Y además yo se lo preguntaba el primer día que abrimos aquí en Getafe Radio a Vanessa Lillo en este caso, porque escuchamos a todos los partidos, sobre todo pues a los que se definen de izquierdas, el hablar siempre de justos, de que queremos unas ordenanzas fiscales con impuestos justos y progresivos. ¿Cómo se hace progresivo un IBI? Es una pregunta que lanzo siempre y que luego a la hora de concretarlo queda muy bien ese discurso del impuesto progresivo, pero ¿cómo se hace progresivo un IBI? Es imposible. El IBI es un impuesto directo, por definición, plano. Es decir, que no se puede hacer progresivo. El impuesto más justo, que es el impuesto progresivo, es el IRPF, que es un impuesto estatal. Pero el IBI, lo más que puedes hacer es bonificaciones de este tipo o ayudas, pero el IBI no puedes hacerlo diferente de lo que es, salvo que hagas a nivel estatal o en el Parlamento, modifiques la ley de haciendas locales y al IBI le des un carácter completamente diferente para hacerlo progresivo o que esté en función de las rentas y eso. Pero hoy por hoy, tal como está definido legalmente el IBI, no se puede hacer diferente de lo que es. Sí, porque es que nos planteaban desde ahora Getafe, desde Podemos y demás, bueno, pues eso, no podemos apoyar o no las ordenanzas fiscales de Sara Hernández, incluso, bueno, se ha llegado a plantear la posibilidad de que, bueno, que si hubiera que subir algún impuesto de tal manera de que pagaran ese discurso, que es otra base del discurso, que paguen más que aquellos que más tienen, ¿no? Que ese es un discurso, pero en los impuestos locales o municipales es un concepto que es muy bonito decirlo aquí delante de un micrófono, pero que a la hora de ver los impuestos y saber cómo funcionan, parece complicado. La pregunta sería, ¿se ha hecho en más sitios de Madrid? Y parece ser que sí. Yo me he metido en internet y entonces pues he visto que en algunos municipios la gente lo ha solicitado y entonces los ayuntamientos, especialmente algunos pequeños, y pues lo han concedido. Y además pues son principalmente promociones que han hecho anunciando que eso se podía hacer con acuerdos con el ayuntamiento y lo han hecho. Por ejemplo, aquí delante tenía uno hace un momento de Paracuellos del Jarama. De bonificaciones del 50% para los primeros años. Para los primeros 3 años. Entonces, ¿tiene sentido que en Getafe sean los técnicos los que lo deciden y en otros ayuntamientos también los técnicos y se dé esa situación tan extraña? Tal vez la interpretación que hicieron los técnicos fue muy estricta, porque ni la VPPB ni la VPPL son viviendas VPO, que es lo que está en la ley que tiene la exención del 50%. Y se podrá interpretar de una manera más restrictiva o más amplia. Hombre, lo que no sabemos es si lo acogieron, como decía Esperanza, de otra manera, es decir, a través de las ayudas. Eso, como, de ayuda, por ejemplo, de las ayudas estas para los desempleados, aquí nos inspiramos en el ayuntamiento, por ejemplo, de Torrejón de Ardoz, que ya las había, creo que era Torrejón de Ardoz, a lo mejor la memoria me falla, que ya las había establecido, pero fue una vía indirecta, no en las mismas ordenanzas fiscales. Se dijo que no se podía claro, hacer a través de las ordenanzas. Yo lo que te fiscales. planteo es, eso está muy bien. Yo creo que nadie lo critica que no se puede hacer cuando eso, pero es que al ritmo que le quieren llegar para ponerlo, es decir, estamos hablando de que esto como mucho se pudiera implantar en 2016. Es que hay vecinos en Los Molinos y Buenavista que ya van a hacer 3 años ya. Sí. Tendrían que devolverles, en todo caso. Se va a aplicar después, se va a aplicar antes, porque todo el mundo entendemos, 3 primeros años, oye, mira, pues ¿qué estamos hablando? De 1.500 euros que se pueden... Bueno, es menos, porque si estamos hablando de 700, 800 euros, bien, por la primera ayuda para una letra, para amoblar el piso, para esa primera ayuda, para familias que lo necesiten. Pero vuelvo a decirlo, todo lo que sea generalizar al final suele ser un poco, sobre todo en impuestos que son tan planos, tan injustos, estás ayudando a todo el mundo y cuidado que los ingresos del ayuntamiento, que siempre nos dicen en este caso los políticos, hay que tener cuidado porque hay que pagar, también tiene que pagar cosas, no es cuestión de ir regalando el dinero de los demás alegremente. Fijaros lo que les he comentado, algunos ayuntamientos sí, Madrid, según estoy leyendo aquí, pues no, pero sin embargo Alcalá de Henares sí, a ver cómo se come eso. Bueno, porque asimilan en Alcalá de Henares, los técnicos han dicho, o por lo menos el gobierno municipal ha dicho, que las viviendas VPPL son asimilables a las de VPO, por ejemplo. ¿Tiene eso algún sentido? ¿O es que resulta que nos la cogemos con papel de fumar en Getafe y en otros sitios son más explícitos? ¿Tiene sentido alguno?
Yo creo que eso puede no ser, tiene a lo sentido. mejor han hecho una consulta al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y aquí no se hizo y hicieron una interpretación sin encomendarse a nadie. No lo sé, es decir, no podría ahora decir por qué aquí se interpreta más restrictivamente. También es posible que luego alguien se lo cuestione, que un ayuntamiento se tire al monte y luego alguien se le diga que no, lo que has hecho no está bien. Que también suele pasar. Sí. Pero no, pues ahí la cuestión sería, pues esas normas, y una vez que se entiendan pues a través de leyes nacionales, pues que queden claros y que no tenga que ser también una decisión. Ahí jugaríamos con eso que tantas veces denunciamos, de que al final, si son leyes nacionales, que no sean arbitrarias, que no queden a la decisión, en este caso, del pleno correspondiente del ayuntamiento. Es decir, si es una ayuda que va a ser para todo el mundo cuando se construyan desarrollos, aplíquesela a todo el mundo por igual y que no sea una decisión arbitraria de los municipios. ¿Sabes por qué en qué se puede basar esa decisión de que son iguales a las VPO, las VPPB en el precio? Es decir, el precio por metro cuadrado de las VPO, luego, con las revisiones correspondientes del IPC y demás, es el que resultó ser el precio de las VPPB. Entonces, esa es la asimilación, porque eso es precio similar. En cambio, las VPPL son asimilables a las VPT, que estuvieron vigentes durante algún tiempo. Es decir, que su precio era más elevado. Eran casi como un poquito menos que las viviendas libres, y creo que ahí se basa la homologación de unas y no de otras en el precio. Pero bien, bueno, pues, que puede ser una interpretación tan válida como la otra, no sé. Bueno, pues al hilo de este asunto del IBI os iba a comentar otro tema que está vigente y que yo creo que va a ir a más en buena parte del país. Me estoy refiriendo al IBI complementario o al aumento del IBI por viviendas vacías. Como sabéis, en Cataluña el año pasado se empezó a discutir este asunto y se va a implantar, este año me parece que se implantaba ya, en 2015, no sé si con efectividad para este año o para el año que viene, de un aumento del IBI en función de si la vivienda está vacía o no está vacía. Este es un tema bastante común en el resto de Europa. O sea que, por ejemplo, quiero recordar que en Inglaterra, si es más lejos, esto es absolutamente normal. No quiere decir que a todo el mundo se le suba exactamente igual, sino que está en función de la vivienda, en función también de la capacidad que tenga para pagar el dueño de la vivienda. Hay bonificaciones de todo tipo, pues entendiendo que a lo mejor se necesita un determinado tiempo para arreglar la casa y la casa puede estar vacía durante 6 meses, 8 meses y ha estado habitada mientras se arregla la casa. Puede ser también que incluso se le dé 2 años desde que la vivienda se compra como nueva para que el nuevo inquilino pues pueda vender la vivienda. Es decir, que en cada país, y estoy hablando pues de Francia, de Inglaterra y de Bélgica, por poner 3 países típicos, que es donde lo he leído. Y bueno, a raíz de la implantación en Cataluña de este IBI para un número de viviendas determinado, principalmente para viviendas de bancos y viviendas de inmobiliarias, pues han surgido situaciones similares en otras provincias. Por ejemplo, pues en Vitoria, provincias o ciudades, y en Vitoria ha surgido el asunto. En Córdoba lo van a aplicar, en Córdoba van a poner un 50% más de IBI a las viviendas que se encuentren vacías, con todas estas salvedades que había comentado. Y el asunto, pues yo creo que es un tema, a mí me parece lógico. Si queréis os doy un par de argumentos por los cuales a mí me parece lógico. Getafe, por ejemplo, tiene unos 175.000 habitantes. Yo no sé si los de las nuevas viviendas o los nuevos polígonos de Los Molinos y Buenavista han sido censados o se han incluido en el censo de Getafe para aumentar el número de habitantes, pero lo que sí es cierto es que el Ayuntamiento de Getafe recibe del Estado aproximadamente en subvenciones, y básicamente pues se basan en el IRPF, es un porcentaje del IRPF, es un porcentaje también del IVA que se recoge a lo largo del año, luego es un porcentaje también de los impuestos sobre hidrocarburos, es decir, sobre las gasolinas, otro impuesto sobre, por ejemplo, las cervezas, sobre el alcohol que se consume, es decir, todos esos impuestos, una parte pequeñísima, un 1, no sé cuántos, pues revierte, de lo que se recauda me refiero, revierte en los ayuntamientos. Es decir, que es un impuesto que está en función del número de personas, entre comillas, si queréis. El Ayuntamiento de Getafe recibe aproximadamente unos 46 millones de euros, me parece que era lo que estaba previsto el año pasado, del total de presupuesto, que está entre 170 y 180 millones, varía un poco. Es decir, que viene siendo aproximadamente el 25% de los impuestos o de las transferencias, en este caso, del total de ingresos que tiene el Ayuntamiento, por esto son transferencias las que hace el Estado,
Del total de impuestos y entradas de dinero, de ingresos que tiene el ayuntamiento, pues un 25% proceden del Estado. Y básicamente se basan pues en el número de habitantes que tiene Getafe. Es decir, que si echamos las cuentas, 45 millones dividido entre 175.000 personas que habitamos, pues viene saliendo unos 260 euros, más o menos. Quiere decir que por cada vivienda vacía, si considera uno que hay pues una pareja más un niño, vamos a poner 3 personas, querría decir que el IBI que se está perdiendo en función de las viviendas vacías que podrían tener personas y que podrían hacer que el ayuntamiento recibiera más dinero, porque al final los servicios los tiene que prestar. Tiene que prestar los servicios de luz en la calle, servicios de basuras, servicios de vigilancia o de seguridad a través de los policías municipales que tiene, etcétera. Todos esos servicios los presta, tanto si la vivienda está vacía como si no lo está. Entonces, una de las cuestiones por las cuales en otros países se dice, oiga, si no hay gente, las transferencias que recibimos del Estado, pues se pierden. Y entonces eso no tiene sentido, son menos ingresos. Que usted ensuciará menos la calle, pero tenemos que tener allí gente para que la limpie en cualquier caso. ¿Me explico? Entonces, debido a eso, pues por cada vivienda se pierden aproximadamente 750 euros. ¿Qué es lo que ha hecho Cataluña? Lo que quiere hacer. Pues lo que quiere hacer Cataluña es poner una cantidad determinada por vivienda, que puede oscilar a lo mejor entre los 300 euros o los 1.650, que quiero recordar que es el tope. En otros países, y pongo el ejemplo de Inglaterra, pues este impuesto va a lo mejor desde los 50 libras que puede cobrar, me parece que son hasta los 2.000 o 3.000 libras que puede cobrar anualmente por esa cantidad, por el IBI extraordinario, vamos a llamarlo así, debido a los gastos que puede tener, y les permite a los ayuntamientos que juegue, teniendo en cuenta también esas exenciones o bonificaciones que podrían tener. Y bueno, aquí dejo la pregunta. La cuestión está, primero, ¿cuántas viviendas tiene Getafe si estamos hablando de grandes cantidades o de pocas cantidades, de poca cantidad de dinero? Si eso tiene sentido. Ya digo que Cataluña lo estaba empezando a aplicar, o lo quiere aplicar, inicialmente para las inmobiliarias y los bancos. Yo sé que este es un tema a lo mejor un tanto controvertido, pero ya digo que en algunos países lo que dan es pues desde que se construye el piso le dan un tiempo de 2 años, por ejemplo, a la inmobiliaria o a la persona, porque esto va tanto a personas como a entidades de cualquier tipo. Y bueno, pues es cuestión de cada uno que eso lo rellenen con personas, que es así de sencillo, que esa vivienda la rellenen. Bueno, vuestra opinión. Tú has dado un argumento para hacer eso. Yo diría que hay un argumento más global. En España, con todo lo que se ha edificado, nos encontramos con una paradoja de una cantidad enorme de recursos derrochados, porque se ha construido mucho y en mucha vivienda vacía. Entonces, eso ya no porque le perjudique a un promotor o le perjudique a la población en general o a los más pobres o a los más ricos, sino como país hemos perdido porque tenemos ahí, por un lado, gente necesitada y, por otro lado, una cantidad de recursos invertidos en viviendas que no están ocupadas y que pueden tardar muchos años en ocuparse. Entonces, esa es una de las razones para incentivar que esas viviendas se ocupen. Y eso que tú planteas de recargar el IBI puede ser una de ellas, aunque yo creo que no la única. Por ejemplo, de cara a los particulares que tienen una vivienda que han podido comprar como inversión, a lo mejor como fondo de pensiones. Una persona pensando en su vejez, en lugar de hacerse un fondo de pensiones, se compra una vivienda. Entonces, a veces no se alquilan porque se encuentran con notables dificultades, porque el alquiler no está suficientemente garantizado, nuestra justicia es lenta y un particular que tiene una vivienda y que a lo mejor es la única renta que tiene o casi la única, pues le supone un gran problema que sea un moroso, ese inquilino, y entonces eso lo que habría que hacer para incentivar el alquiler de los particulares son otro tipo de medidas de garantía de cobro de ese alquiler. Pero luego está lo de los bancos. Y ahí yo enfocaría más esas medidas que tú propones, que algunos las han cuestionado desde el punto de vista legal, pero eso para mí no es un obstáculo, porque si hay voluntad de hacerlo, pues siempre esas barreras se pueden quitar, ¿no? Y desde ya sea legislando
o ya sea a través de las comunidades autónomas o con el margen que tengan los ayuntamientos. A mí no me parece mal la medida, pero siempre que sepamos discriminar de qué estamos hablando, que a lo mejor un particular tiene una vivienda vacía porque no puede alquilarla, porque ha tenido varios fracasos de que ha tenido un montón de inquilinos morosos o por eso, o porque la está rehabilitando, que es diferente de los grandes parques de vivienda que tienen ahora mismo los bancos y que algunos no entran decididamente por el alquiler social. Entonces, desde el Gobierno de la Nación, más que desde los ayuntamientos, tendría que haber medidas de carácter general para que se moviera todo eso en beneficio de la economía y también de la justicia, ¿no?, social, ¿no? Es curioso porque además en lo que planteáis, en el tema, cuando lo planteas en el tema de los bancos, que es lo que parece que todo el mundo acepta más, porque parece que son los que pueden pagar y tienen el dinero, es curioso porque son los primeros que no pagan. Es decir, tienen cientos de miles de viviendas en bloques, hemos escuchado muchas veces, y no pagan la comunidad. O sea, no creo que vayan a pagar el recargo del IBI, me explico, es decir, lo pagarán cuando legalmente les toque. Es decir, imagino que, hombre, tener enfrente a la administración no es lo mismo que tener una comunidad de propietarios, que legalmente seguro que por sus actuaciones es más fácil competir, digamos, con el banco en el tema legal y bueno, pues, pero no creo que un banco se vaya a poner colorado porque le vayan a poner 300 euros más. Es decir, hasta que no venda ese piso, que es lo que está pasando hoy en día en muchas comunidades de propietarios, hasta que no venden el piso no le quitan las cuentas con la comunidad de propietarios, y cuentas que ya empiezan a ser en determinadas viviendas importantes, que suponen bastantes agujeros para muchas comunidades de propietarios. Es decir, si es al banco al cual le vamos a incidir en eso para que pueda para que alquile o para que ocupe su vivienda, me parece que tenemos que ir por otro lado. Y yo creo que al final, yo creo que el primer objetivo de esa medida es alquilar. Es el hecho de que se ocupen las viviendas. Yo no estaría tan de acuerdo con esa relación que nos ha hecho Eloy en cuanto al coste de la vivienda con el coste de los servicios del ayuntamiento, porque también hay que tener en cuenta que esa vivienda sí está pagando IBI. O sea, no es cuestión de que no pague IBI. Es decir, esa vivienda está pagando por los servicios lo mismo que la vivienda que está ocupada. Es decir, está pagando el mismo coste. Tú dices, falta un dinero que es el dinero que perciben de la administración. Pero es que, claro, también usan menos los servicios del municipio, con lo cual, evidentemente, el coste también es inferior. En esa relación de números que nos hacía. Yo creo que al final, voy un poco más por lo que dice Esperanza. Es decir, yo creo que la clave está en que si lo que se quiere es ocupar esa vivienda, si lo que se quiere es utilizar pues esas infraestructuras que a lo mejor en estos años de la burbuja se han creado tantas, lo que hay que hacer es incentivar el alquiler. Y yo creo que el primer problema del alquiler, y es el que cuando hablas con cualquier propietario te lo va a decir, es la inseguridad jurídica a la hora de hacerlo. Creo que eso no es una cuestión económica, creo que es una cuestión de seguridad jurídica. Planteabas tú el caso de otros países donde el alquiler no solo está normalizado, es decir, en este país además siempre se ha hablado de esa normalidad que supone el hecho de comprar vivienda siempre en este país, y no figura esa figura del alquiler, que en otros países es bastante más habitual. A lo mejor es que lo que hay que hacer es hacer un estudio de verdad del mercado de alquiler, cuáles son las necesidades jurídicas, que muchas veces ayudan más a que de verdad exista un mercado de alquiler normal, y que a lo mejor las ayudas, en este caso del Estado, que se dedican a comprar vivienda, pues se dediquen a que se fomente más el alquiler para que sea más accesible a gente con otras condiciones económicas. Yo creo que al final todo va un poco en relacionado. El interés de ocupar las viviendas es fundamental. Estamos hablando de los desahucios que hemos hablado tanto estos años, pero claro, hay que facilitarlo. Es decir, no sé si habéis seguido estos días las noticias. En el último Consejo de Administración de la MSV, por ir a lo local, se ha aprobado el alquiler de 30 viviendas de la MSV en régimen de alquiler. Claro, aquí nos planteamos el régimen del alquiler. Cuando tú lees el titular, pues dices, oye, mira qué bien, el ayuntamiento va a ceder viviendas, va a alquilar viviendas a 600 euros. Claro, cuando tú ves el precio dices, y hablas con la gente y conoces un poco cómo está el mercado en Getafe, claro, aquí nos decía, el concejal en este caso de vivienda nos decía aquí el viernes pasado, hombre, es un alquiler que está por debajo de mercado. Y hombre, pues ya le mirábamos todos y en este caso fue el director de Getafe al Día, porque tengo el periódico aquí delante, y me estaba acordando que le dijo, no, están en ese precio. Yo no sé el informe que han hecho los técnicos en este caso de la MSV, que habrán hecho su estudio de mercado, el que ellos consideren, pero evidentemente 600 euros hoy en Los Molinos y en Buenavista en mercado ya está un poquito alto. No hace falta saber mucho de esto, solo hace falta meterse en internet, miras los precios que están alquilando y vas a encontrar en Los Molinos y Buenavista, que son los sitios donde estamos hablando de estas viviendas, por debajo de los 600 euros. Es decir, son precios de mercado. Con lo cual, claro, a lo mejor las políticas de alquiler social y demás deben ir por ahí. Es decir, si la propia administración
no fomenta para que sus propiedades, en este caso, se puedan alquilar o las pueda ocupar un determinado perfil de personas que tengan menos posibilidad de acceder, no le vamos a decir al propietario privado que tiene que pagar un IBI aparte. O sea, hay que ser un poco coherente, yo creo, para poder aplicar este tipo de medidas. Sí, está claro que lo de la MSV para mí ha sido una gran decepción. Eso lo planteamos, y no solamente lo planteó UPyD, que además lo llevó al Pleno, sino que lo plantearon la PAG y otra serie de colectivos, el que esas viviendas salieran, pero cuando estaba el problema de los desahucios en su punto álgido y tal. Entonces ha sido un jarro de agua fría, que solamente 5 son para emergencia social, 5 de alquiler restringido, y luego el resto, caro, como tú dices. Es decir, ese precio en Molinos y Buenavista, barrios muy periféricos, en algún caso muy mal comunicado, es un precio caro. Y volviendo a lo que planteábamos sobre el impuesto, el recargo a los bancos, o está muy bien amarrado legalmente, o entonces lo que pasa que no pagan ni el normal ni el recargado, porque lo van a recurrir. Y claro, hay quien dice que no se sabe hasta qué punto es legal, y ellos tengan suficiente, simplemente con la ley de haciendas locales, puedan recurrir, diciendo que en la ley no está contemplado ningún tipo de recargo sobre lo que dice la ley, que es que los ayuntamientos tienen la potestad sobre los valores catastrales que fija Hacienda de establecer un tipo de gravamen por tipo de vivienda. Es decir, hay un tipo de gravamen para lo rústico, para lo industrial, en algunos casos comercial, y para el IBI urbano. Y en ningún momento se habla de que puedan ser recargados a placer. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen grandes equipos jurídicos lo recurrirían. Entonces, quizá haya que recurrir a otro tipo de medidas más que a eso. Pero si es viable, a mí me parece bien. Yo no voy a ser quien defienda que los bancos que tienen muchas viviendas vacías, si esto sirve para incentivar el alquiler, no se haga, que se haga. Pero también una cosa sobre lo que recauda el ayuntamiento de impuestos estatales. Si esto se hace con carácter general, eso no tiene una incidencia en que Getafe vaya a aumentar la población, porque si también lo hace Leganés y lo hace Fuenlabrada y tal, es decir, cada mochuelo se va a ir a su olivo, por decirlo así, y al final nos vamos a quedar igual en cuanto a lo que vamos a percibir de impuestos estatales. Ahora, yo creo que el tema, se lo planteaba antes por algo muy sencillo, y es que esto sirve para regular el mercado. ¿Qué mercado? A lo mejor el de alquileres. ¿Y también para qué? Pues para hacer que se agilice la venta por parte de los propios bancos y de las inmobiliarias, porque hasta ahora mismo una de las situaciones que se da es que cualquier particular que quiera vender su vivienda las pasa canutas. Las pasa canutas porque cuando alguien decide comprar esa vivienda va al banco, si es que no tiene dinero, que ocurre en el 80% de los casos como muy poco, y le pide un crédito. Y lo primero que hace el banco es decirle que él tiene viviendas similares y que si quiere ese crédito a un precio competitivo, lo único que tiene que hacer es comprarle una de las viviendas al banco en lugar de comprárselo al particular. Esto serviría para regular este tipo de situaciones, que a mí me parecen situaciones catastróficas para la venta de los particulares y situaciones favorables para la venta, para que los bancos saquen esas. ¿Tú crees, Eloy, que porque se le recargue en el IBI va a vender o va a vender más tarde el banco que el particular? Es decir, al final, en un IBI, en una vivienda similar, el que va a tener más prisa por vender va a ser el particular, porque se supone que tiene menos capacidad económica que el banco. Es decir, el banco, aparte de que lo pague o no, que sabemos por lo que explicamos antes, aparte de que lo pague o no, o que tarde más en pagarlo, evidentemente en respuesta financiera tiene más respuesta financiera un banco que un particular. Está claro, sobre todo con las ayudas que está refiriendo. Si les han dado ayudas por valor de 300.000 millones, y estoy hablando a la baja, y ese dinero lo están utilizando para básicamente financiar la renta pública, que es lo más rentable, pagar al 0,50 como mucho el precio del dinero y vendérselo al Estado al 4%, pues tiene una rentabilidad cojonuda sin ningún riesgo. Ese es el primer tema. Pero estoy hablando un poco para ayudar o contribuir a que los bancos, si tienen una serie de viviendas, y estamos hablando de que esas viviendas pueden ser 200.000, 300.000, y les pesa en sus balances el hecho de que tengan que pagar obligatoriamente, entre comillas lo de obligatoriamente, porque la ley la puedes cambiar, como se está viendo, a placer, y si algunos ayuntamientos o comunidades como Cataluña lo va a imponer, y lo impone, pues a lo mejor al final tendremos que seguir copiando de Cataluña, que es lo que estamos haciendo desde hace bastantes años. Digo, copiando en sistema de leyes y en otra serie de cosas que yo creo que bastante delantera nos llevan como para que encima andemos ahora tratando este asunto
asunto aquí, pero lo que sí creo es que esperar a ver lo que ocurre en Cataluña o en sitios como Córdoba para tomar decisiones, pues es cierto que la justicia es una justicia preparada para los robagallinas, no es una justicia preparada en este caso para los bancos, que por supuesto van a dilatar este tipo de decisiones pues durante muchos años, pero se necesita voluntad política. Yo creo que ese es el tema final. Y por resumir, si queréis, y tratar otro tema, por no alargarnos, os iba a comentar, digo, no alargarme yo a lo mejor más que vosotros, pues hombre, yo creo que aquí también hay otra cuestión de fondo, digo, en el tema del IBI, y es en el tema del IBI con respecto a los bancos, y es el hecho de que creo que al final tenemos que tratar de adaptarnos a las leyes que en otros países están rigiendo, y quizás a lo mejor parte del problema es que las leyes no se cumplen en este país. Pero creo que al final tendríamos que tender a que realmente, por una parte, un bien tan escaso como es la vivienda, no tiene sentido, digo tan escaso para los que la necesitan, no tiene sentido que esa cantidad de vivienda sea tan alta que estemos dándole facilidades encima a los grandes propietarios. No estoy hablando ahora del pequeño propietario que a lo mejor la está guardando durante no sé qué tiempo para dársela a su hija o para cedérsela a su hija cuando se case, por poner el ejemplo, y que a lo mejor de lo que se trata es de buscar exenciones en esta situación. Estamos hablando de aquellas acumulaciones de viviendas que de alguna forma no tienen ningún sentido social, cuando realmente es uno de los elementos principales de los asuntos que realmente competen a las familias. Y estamos hablando de la sanidad, de los servicios básicos, y uno de ellos es la vivienda, de la alimentación, etcétera. Y en este país no estamos metiendo mano a ese asunto, y la burbuja inmobiliaria puede seguir manteniéndose durante muchos años o durante bastantes años, pero realmente soluciones no estamos poniendo. Y estamos hablando ya de que en Getafe a lo mejor estamos hablando solo de que puede haber 1.000 viviendas, 1.500 viviendas en una situación similar a la que estamos hablando. 700 euros para esas viviendas, 700 euros de IBI adicional para esas viviendas suponen 1,5 millones aproximadamente de euros al año. Con ese 1,5 millones el ayuntamiento tiene para alquilar, si quiere, a razón de los 500 euros de los que estábamos hablando, que puede valer una vivienda, diríamos, de no mucho potencial en Getafe, de alquiler, me estoy refiriendo, daría para 250 viviendas. Es decir, por lo menos paliaría en parte los problemas de mucha gente a la hora de tener vivienda y no tener que andar buscando de mala manera y tratando de sacar de la empresa de suelo y la vivienda esas viviendas que ahora mismo no tiene o que tendría que construir. Yo creo que este tipo de soluciones no es una solución global y a lo grande, sino una solución pequeña. Apuntas un dato interesante, que además estos días hablando de lo del último Consejo de Administración de la MSV, se ponía encima de la mesa, y era que no tengamos un dato en estos días. Bueno, los concejales de ahora Getafe decían que se había planteado también las últimas comisiones de la comisión antidesahucios y demás, pues empezar por el principio, nunca mejor dicho, y es conocer cuántas viviendas están vacías en Getafe, que por lo visto no están los datos por lo menos encima de la mesa para poder entrar en esas valoraciones que decía Eloy. Entonces, bueno, pues no sé si yo creo que deberíamos empezar por ahí, porque a lo mejor muchas veces, antes de poder hacer números y poder hacer opiniones y saber lo que nos cuesta más o menos, sería por eso. Los primeros que han pedido ese dato desde el principio ha sido la plataforma antidesahucios, la PA, ha sido la primera la que ha pedido el que esos datos se pongan encima de la mesa para poder entrar luego a hacer valoraciones de cómo solucionar el problema de los desahucios. El ayuntamiento yo creo que tiene herramientas para poder hacerlo, ¿no? Tiene el padrón, sabe quién vive en una vivienda y dónde no vive nadie, y además de una manera crónica, porque transitoriamente una vivienda puede estar vacía, pero yo hablo de vivienda vacía cuando ya permanece la situación durante un tiempo, ¿no? Y el ayuntamiento debe poder dar ese dato. Yo creo que además pues estos temas estadísticos siempre están muy muy cuadriculados y establecerán lo que consideran una vivienda vacía, pues en función de unos datos, de un tiempo que seguro que marcarán. Pero evidentemente, si alguien tiene que tener los datos, tiene que ser el ayuntamiento, en este caso el que los proporcione. Bueno, pues yo, si queréis, por cambiar de tema y por irme pasando a otra cosa, os estaba comentando antes fuera de micrófono, estábamos comentando, y nos ha preparado por ahí nuestro técnico pues un corte para que podáis escuchar pues un poco de la charla que hemos mantenido esta mañana, que yo quería comentar con vosotros, en este caso con Carlos Delgado,
portavoz municipal del Grupo Municipal de Unión por Leganés. El Leganés, no hemos hablado de Leganés porque esto es Getafe Radio y no era plan, aunque siempre hay muchas similitudes. No me gusta hablar mucho de Leganés porque Leganés y Getafe se parecen en mucho, aunque siempre estén ahí separados y parece que están dando la espalda, parece que no nos conocemos de nada y somos los vecinos. Pero no hemos hablado con eso, hemos hablado de un libro que ha escrito, le estaba contando antes, que se llama Albert Rivera, un lagarto de V. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es que escuchemos a Carlos, que nos cuente y luego si queréis comentamos algo. Bueno, empezamos por el título, ¿no? El libro se llama Albert Rivera es un lagarto de V. Muchos recordarán, sobre todo de mi generación, de los 70 al 80, pues aquella serie famosa de que venían unos visitantes con rostro muy amable, muy agradables, con muy buenas perspectivas, y enseguida uno se da cuenta que no vienen precisamente para ser amigos, sino que vienen para devorarnos, ¿no? Y si enseguida se veía que era su rostro, bajo su apariencia humana, pues había un reptil, ¿no? Con esa metáfora, un poco buscando llamar la atención del lector, quiero poner en conocimiento, que lo sepa la opinión pública, quién es realmente Albert Rivera y qué es realmente Ciudadanos. Es un partido que se ofrece como los regeneradores de este país, con un mensaje de cambio, en contra de la corrupción, distinto a lo que es el PP y el PSOE, y en esas páginas desgrano desde nuestra experiencia personal y de partido, de contacto con Ciudadanos, cuál es la verdadera esencia de Ciudadanos, y alertando del peligro de que los ciudadanos, en este caso los vecinos de los diferentes municipios, confiemos en esta fuerza política, porque nos va a engañar, como ya nosotros lo hemos percibido en nuestras propias carnes. Y ahí desgranamos todo aquello que los medios de comunicación se encargan de censurar continua y machaconamente, ¿no? Es decir, de Ciudadanos solo conocemos una perspectiva amable, un perfil amable, y no todos sus trapos sucios, que son muchos e innumerables, y que lo contamos en el libro, y afortunadamente, pues gracias a Getafe Radio, pues algunos más lo podrán conocer. Bueno, pues al que quiera seguir escuchando la charla, porque ya nos queda poco tiempo y mejor entramos nosotros en el comentario, el que quiera escuchar la charla, bueno, lo tenéis en la web, en getaferadio.com, ahí tenéis la conversación que hemos tenido con Carlos Delgado y que tanto éxito está teniendo en Twitter a favor y en contra, que estas cosas suelen pasar. Me imagino que el domingo, no sé si fuisteis parte de no sé cuántos millones de españoles que vieron el programa de Salvados y entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, bueno, esa regeneración democrática, eso que aportan nuevo, y que Carlos en este caso esta mañana, bueno, pues decía que en el caso de Ciudadanos no era así. No sé qué opinión tenéis en este caso, porque él habla siempre, durante la conversación, incide mucho en el tema de de cómo se ha situado gracias a los medios de comunicación. Incluso plantea que hay una encuesta casi después de las europeas donde parecía que no llegaban ni al 3%, y hay la siguiente encuesta que hace El País y que de golpe ahí aparecen ya con un 8, con un 9%. Y que todo eso en un año ha supuesto, pues que hoy, no sé si tiene opciones, algunos dicen que tiene opciones el presidente del gobierno, yo creo que no, que a tanto no llegamos, pero sí, en este momento lo está situando por lo menos como tercera fuerza política. Hoy una encuesta del ABC les daba 56 diputados, que no sé si serán muchos o pocos, pero evidentemente van a ser decisivos para la próxima gobernabilidad de este país. Bien, se podría hablar... Hay ríos de tinta tienen que correr sobre el tema y podría hablar largo y tendido, pero me voy a ceñir a dos cosas. Sobre lo que dice Carlos de Uleg, pues este es un episodio más de muchas cosas que se van a ir viendo con motivo del desarrollo de Ciudadanos y de la forma anómala en la que ha crecido. Precisamente cuando Ciudadanos entra en conversaciones con UPyD, y UPyD, una de las cosas que le piden esas conversaciones, como es obvio, es, qué tipo de acuerdos tiene con los grupos locales, regionales que está pactando, cuáles son sus cuentas, porque en aquel momento Ciudadanos era un partido nada transparente, y le pide todo esto de estos acuerdos porque UPyD tiene un proyecto nacional y entonces le rechinaba a la hora de llegar a acuerdos con un partido la forma en que estaba creciendo Ciudadanos haciendo todo tipo de pactos. Pues bien, ahora Uleg, que era uno de esos al parecer con los que había pactado, llega a la conclusión de que ha sido más o menos engañado, y entonces se están viendo poco a poco que esta forma artificiosa de crecer de Ciudadano, este aupamiento motivado por los grandes amigos que tiene, poderosos por los medios de comunicación, pues no deja de ser una forma de crecer de un gigante con pies de barro,
que no tiene solidez, que ha hecho acuerdos, que en muchos casos se los va a saltar, con partidos a veces de dudoso origen, y creo que empieza a verse qué es lo que es Ciudadanos. Sobre ese vis a vis que hubo el otro día, bueno, a mí lo que me lleva a reflexión todo lo que está ocurriendo en las grandes televisiones es que los medios de comunicación deberían de ir detrás de la sociedad, observando lo que ocurre y analizándolo y juzgándolo. Y lo que estamos asistiendo es que son los medios los que están creando cosas. Por ejemplo, el fenómeno Ciudadanos. Ciudadanos en Cataluña sí era algo. Un partido que se rebela contra el nacionalismo identitario excesivo, y que en un momento, cuando surge la plataforma PRO y UPyD intenta llegar a un acuerdo con ellos dijeron no, querían tener como franquicias y decir, nosotros somos fuertes en Cataluña, vosotros iros a otro sitio y tal. Es decir, era un partido de Cataluña, y fuera de España no tenía nada. De repente, alguien ve atractivo al personaje mediático y empieza a inflársele de una manera que no se corresponde con la base social que tiene, no tiene partido, y por eso va haciendo acuerdos aquí y allá. Y entonces es triste que los electores, al fin y a la postre, se vean influidos por lo que en las grandes cadenas, que son los grandes poderes económicos de este país, le están poniendo en bandeja, como si solo hubiera dos opciones. Entonces, eso es lo triste. Luego, a la hora de la verdad, luego vendrá el llanto y el crujir de diente y por qué habré votado y todas esas cosas. Pero yo creo que habría que crear un tipo de elector más reflexivo, tendría que haber más educación política, y ese tipo de espectáculos pues que no fueran los que nos llevaran a la urna, sino que fuera a base del análisis de todas las opciones que hay en liza, ¿no? Dice Carlos, lo ha dicho esta mañana, lo dice en el libro, y además coincide, yo se lo decía, coincides con Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias se lo decía el otro día en el domingo en la televisión, lo de aquellas palabras del directivo del Banco Sabadell que dijo, tenemos que crear un Podemos de derechas. Y claro, bueno, se lo decía el otro día, se ofendía mucho en este caso a Albert Rivera cuando se lo decía a Pablo Iglesias, y también lo dice Carlos en el libro, que no coincide mucho con él. Sí, bueno, yo el tema que creo es que el PP posiblemente ha tenido la necesidad de escorarse a la derecha, básicamente porque algunos poderes fácticos han visto la necesidad de que había que dar un pequeño golpe de mano pues para controlar un poco las instituciones del Estado, y entre otros pues se encontraban yo creo que la banca, que ha recibido todas las ayudas, como antes comentábamos, buena parte de las eléctricas, que han tenido que imponerse ante el avasallamiento que han tenido por parte de las renovables y por parte también de la gente que a nivel individual ha empezado a abrir una pequeña brecha para poderse buscar las habichuelas y ahorrar en este caso en energía. Y ahí están, por ejemplo, los decretos penalizando gravemente a aquellos que utilicen energías alternativas en su casa, es decir, las eléctricas, los bancos por otro lado, posiblemente también la Iglesia también en su momento, y ya se ha visto con el avance que ha tenido, diríamos, en su fuerza para hacer que la religión no solamente fuera algo que se pudiera dar en las escuelas, que a mí me parece pues bien, ¿por qué no? Pero al margen teóricamente de la escuela, pero no es un momento ahora para hablarlo. Pero sí me parece no muy bien el hecho de que se vaya a dar religión, y religión católica estoy hablando, en las escuelas, y sin embargo pues existan otras confesiones, aunque sean mayoritarias, que no son participadas a este festín, entre comillas, y que valga la nota, por ejemplo, que se pueda sacar. Bueno, este paréntesis en religión es para decir que existe una pequeña presión para que el PSOE, el PP, pues se ha sentido un poco acogotado y ha tenido un sesgo hacia, yo creo que a una postura más de derechas. El centro, que teóricamente había sido ocupado por UPyD y también por Ciudadanos en alguna otra zona, pues no ha tenido su correspondencia, porque también gente como CDC, en este caso Convergencia y Unión de Cataluña, por sumar las dos fuerzas, pues eran básicamente, yo creo, el PP no ha encontrado su espacio porque estaban ellos también en Cataluña ocupándolo. Entonces, ese espacio de centro era algo elemental. UPyD, que funcionaba de manera alternativa al margen de todas de estas fuerzas, yo creo, que presionaban al PP, pues se ha sentido presionada y no apoyada, y se ha buscado pues una alternativa, y la alternativa ha sido apoyar a nivel de medios, a nivel de dinero también, yo creo, aunque este tema ahora mismo no está saliendo a la luz, pero yo me imagino que saldrá, y a través de otra serie de poderes fácticos en el país, pues para ocupar ese espacio de centro.
por ejemplo, las encuestas es un tema muy claro. Se ha dado más fuerza en las encuestas a lo que podría sacar Ciudadanos, en este caso, o el centro, y eso ha hecho que el PP se vaya a un lado. Ahora mismo la alternativa es Ciudadanos. No, la alternativa será el PP escorándose un poquito al centro, pero entre los dos pueden sacar adelante un posible gobierno para el futuro, que la fuerza de Podemos básicamente había hecho que el PP también se quedara arrinconado, no en este caso en la izquierda, sino básicamente hacia el centro. Entonces, ¿qué se prefería? ¿Un PSOE del centro o un sucedáneo del PP como podía ser Ciudadanos? Pues yo creo que estaba claro. Entonces el PSOE ha estado un poco acogotado y ha querido ocupar el espacio de Podemos. Vale, pues ahí están los dos. Pero las encuestas últimas, si veis, la última de hoy, de ABC, esa que tú comentabas antes, pues dan mayoría a Ciudadanos y al Partido Popular. ¿Va a haber pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular? Obligatoriamente, bajo mi punto de vista. Ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Más bien parecía últimamente que lo más probable era un pacto PSOE-Ciudadanos. Pero para eso, y de hecho en Andalucía ya ves lo bien que le va y lo calladito que está Ciudadanos, el supuesto partido regenerador, apoyando al partido de los seres, porque en Andalucía el PSOE ha jugado el mismo papel que el PP ha podido jugar en la Comunidad Valenciana o en Madrid. Entonces Ciudadanos se encuentra tan a gusto en esos escenarios apoyando a un partido a los que se supone venía a cuestionar y a desplazar. Entonces, pues qué papel más triste, ¿no? Bueno, pues me vais a perdonar que es un tema muy interesante y seguro que los demás días lo vamos a tocar. Tenemos unas elecciones ahí a la vuelta de la esquina, pero nos queda nada, me están mirando muy mal porque nos queda nada de tiempo y os tengo que pedir, como decía al principio de la entrevista, mañana tenemos aquí a Sara Hernández y a todos nuestros invitados tertulianos, le estamos pidiendo, bueno, pues una pregunta, porque yo no voy a ser capaz de hacerle muchas preguntas, entonces necesito que me echéis una mano. Entonces, pues eso, que nos digáis una pregunta que os apetecería hacerle a Sara Hernández para que conteste mañana aquí en la entrevista cuando venga a Getafe Radio. El que queráis podéis empezar. Yo creo que una de ellas es la que antes ha planteado Esperanza, es cómo vais a resolver el tema del IBI. ¿Existe alguna solución técnica que puedan dar? Esa podría ser una para empezar. No, pero solo una, no hagas una, que luego el técnico se me enfada. Si hacen muchas se me enfada el técnico, pues luego las tiene que cortar y las tiene solas. Solo podéis hacer una, que hoy esta mañana uno ha hecho 3 y ya se ha venido muy arriba y se nos ha enfadado el técnico. Solo puedes hacer una, así que elígela, la que quieras. Bueno, esa misma otra sería, esa si no la coges tú, la cojo yo por plantear vale, pues alguna. Cógela. Esperanza. Bien, aunque no es uno de los temas más polémicos, pero a mí en los últimos días, leyendo algunos medios digitales, me ha llamado la atención una polémica PP-PSOE con motivo de la Junta de Seguridad, donde el PP dice que el PSOE los ha excluido de la Junta de Seguridad, cosa que al leerlo me alarmó mucho porque siempre la oposición asistía, además era uno de esos sitios donde éramos invitados, pero había mucha ocasión de plantear cosas que los ciudadanos nos llevaban de este área, ¿no? Entonces el PP dice que los ha excluido y Sara Hernández contesta que son unos mentirosos. Y yo digo, en este tema eso sí que no es opinable, o los han convocado o no los han convocado a la oposición. Entonces que aclarara ese tema de la Junta de Seguridad, que qué ha ocurrido, por qué protesta el PSOE y cuál es la versión real sin decir son unos mentirosos, es decir, que relate los hechos rigurosamente, ¿no? Si solamente es una pregunta esa, porque otra sería la de ¿por qué solamente 5 viviendas para exclusión social de las 30 de la MSV, ¿no? Entonces, sí. Bueno, al final le han hecho 2 preguntas, ya lo sé, que no es culpa mía, ya sé que nos hemos ido de tiempo, ya sé que te da igual, así que nada, nos despedimos, mañana a las 10 de la mañana, Getafe despierta, estaremos aquí, a las 10 la tertulia y a las 11 estará Sara Hernández con nosotros. Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, ¿te suena?